Tema 1. Conceptos previos de cultura audiovisual 1. Confiamos más en una imagen que en el contenido de un texto o en las palabras de alguien que sale en televisión porque lo estamos viendo. Pero cuidado, nuestro sistema visual está diseñado para que decodifiquemos solo parte del espectro electromagnético. Cuando vemos que se encuentra entre los 380 y los 700 nanómetros. Más allá de esos límites del ultravioleta o del infrarrojo, no vemos nada. Esto quiere decir que no somos conscientes de gran parte de la realidad que nos rodea. Algunos defectos de nuestro sistema perceptivo se pueden aprovechar en favor del emisor de un mensaje. Por ejemplo, la persistencia retiniana con la cual vemos el cine o la televisión. Se nos puede engañar malévolamente o sin mala intención, con el fin de mejorar el mensaje. En el primer caso tendremos un manipulador y en el segundo un comunicador, aunque a veces son difíciles de diferenciar. El audiovisual es un lenguaje. Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística, que es suizo, nos dice que lenguaje es el medio de expresión susceptible de organizar, construir, comunicar pensamientos que pueden desarrollar ideas que se modifican, que se forma y se transforma. El reconocimiento del lenguaje audiovisual o cinematográfico ha sido polémico desde su nacimiento y no es aceptado por algunos autores, como por ejemplo Christian Metz, bajo el argumento de que la multiplicidad de sus códigos choca con la idea general de un lenguaje único. Ahora, en el siglo XXI, hemos llegado a la conclusión de que el lenguaje audiovisual debe tener una gramática y esta se estructura en 4 niveles. El primero, el morfológico, que son unidades mínimas de sentido, fotogramas, encuadres, etc. Es decir, la imagen improntada. El segundo, morfemas cinematográficos, el plano. Tercero, unidades sintácticas, escenas y secuencias. El cuarto, nivel textual, mensaje y coherencia estilística. Si una imagen es un lenguaje, expresamos y representamos igual que con el lenguaje verbal y escrito, según un proceso de selección, ya que al encuadrar estamos seleccionando la parte de la realidad que queremos mostrar, separándola del resto. Manipulación es la forma de influir en algo o en alguien. No tiene que tener carácter negativo. Por ejemplo, la angulación, la óptica, el montaje. La carga simbólica es, además de representar o reproducir la realidad, que es una función documental, es la imagen que puede tener significados abstractos, convirtiéndose así en símbolo. Es también una forma diferente de argumentar, ya que frente al lenguaje verbal, el de la imagen tiene 2 ventajas: el parecido de la imagen con la realidad, por un lado, y el mayor impacto psicológico de la imagen en el espectador. Las características del lenguaje visual son que las imágenes se recuerdan mejor que las palabras. Asociamos la información gráfica a información clave, como si fueran palabras en negrita. La imagen ofrece la misma información que el texto, pero en un tiempo inferior. Los conceptos abstractos se comprenden más rápidamente si se acompañan con imágenes. La imagen es un lenguaje universal. Rudolf Arnhem, psicólogo y filósofo alemán de principios del siglo XX, centró parte de su investigación en la percepción y en su obra Pensamiento visual propone 3 funciones para las imágenes. La primera, función de representación. La imagen representa cosas concretas. En la segunda, función de signo, la imagen sirve como signo en la medida que denota un contenido particular cuyos caracteres nos refleja visualmente.
Y en la función de símbolo representa cosas abstractas. El valor simbólico de una imagen se define pragmáticamente por la aceptación social de los símbolos representados. Vamos a ver esto de forma más extensa. La imagen como representación de la realidad. Podemos ver que la imagen y realidad se asocian por el concepto de reproducción del referente. La realidad tridimensional, que sería el signo, es el referente para las imágenes bidimensionales. La imagen improntada se obtiene con el haz de rayos luminosos que pasa por el objetivo, que es cortado por el plano del cuadro o plano focal, formando la imagen. En la ilustración podemos ver esto. El referente sería la realidad, mientras que la imagen improntada se vería a través del visor de la cámara. La imagen como signo. El signo es algo que se manifiesta en lugar de aquello que representa, creando en nuestra mente, mediante una evocación o semejanza, una realidad determinada para quien la interpreta. Por ejemplo, los signos del zodíaco son imágenes que representan las características personales de los individuos según su fecha de nacimiento. Según Peirce, los signos se clasifican en icónicos o iconos, indicios o indicadores y símbolos. En los icónicos o iconos, su representamen o significante guarda una relación de parecido con su objeto o referente, como los mapas o caricaturas. En los indicios o indicadores, cuyo representamen o significante guarda una relación de causa-efecto con el objeto o referente, podemos tomar como ejemplo el humo como signo de fuego o el llanto como signo de tristeza. Los símbolos son aquellos signos en los que la relación entre representamen o significante y objeto o referente es arbitraria, convencional y pactada por los integrantes de un grupo determinado, que suelen aludir a características distintivas, por lo general de superioridad ante otros grupos, por ejemplo, las banderas, los escudos o los himnos. En la imagen fotográfica vamos a verla también como símbolo. Un símbolo es una imagen, figura u objeto que representa un concepto abstracto, que es lo que acabamos de decir, moral o intelectual. Los símbolos no copian la realidad ni se parecen a la cosa representada, como en el icono, ni guardan ninguna relación necesaria con ella, como en el indicio. Por ejemplo, el rostro de una persona que se asocia a un producto comercial podría ser, siendo una imagen que abstrae una idea. Esto podrían ser los modelos de algunos perfumes, como el de la ilustración, la cara de una marca. A lo largo de los siglos, el artista interpreta la realidad que pasa de su ojo a su mano a través de la mente. Y así los testimonios que nos llegan lo hacen desde la visión de sus autores, totalmente parcial. Con la llegada de la fotografía, sus autores piensan que han inventado un sistema mecánico de pintar, pero la verdad es que la fotografía es mucho más, es un testigo de la realidad. En 1895, los hermanos Lumière realizaron la primera proyección cinematográfica. Pero el primer inventor de un sistema de imagen en realidad en movimiento fue Edison, con su kinetoscopio, que abandonó su invento por no verle una salida comercial. A mediados del siglo XX nace la televisión, proporcionando entretenimiento, información y a veces formación. Mientras, Oscar Bart, en su primera cámara fotográfica con película de 35 milímetros, hace más asequible la fotografía para el gran público, con su Leica. Se democratiza por fin la imagen fotográfica. También tenemos el calotipo y el daguerrotipo, ¿vale? Que fueron
considerados los predecesores de la fotografía moderna. Y bueno, es un método fotográfico creado por el científico inglés Fox Talbot y basado en un papel sensibilizado con nitrato de plata y ácido gálico, que tras ser expuesto a la luz era posteriormente revelado con ambas sustancias químicas y fijado con hiposulfito sódico. Este es el procedimiento que por primera vez genera una imagen en negativo y que podía ser posteriormente positivada tantas veces como se deseara, a diferencia del daguerrotipo, que era un positivo directo único. Además, era mucho más económico por usar como soporte el papel en lugar del metal. Bueno, de este modo introduce dos características muy importantes para el posterior desarrollo de la fotografía: la imagen múltiple y su costo muy económico. Además, el daguerrotipo se utilizaba mayoritariamente para plasmar retratos, mientras que el calotipo era para escenarios y paisajes. Y con esto finalizamos el tema 1.